Vamos a pasar a una de esas mesas que son transversales a todas las sesiones que hemos tenido a lo largo de la mañana. Yo he ido recogiendo pues un poco el hilo de lo que hemos estado viendo y conceptos o frases que han ido saliendo que están directamente relacionadas con la mesa que vamos a tener ahora, que va sobre sensibilización y educación. El consejero de la Comunidad Valenciana ha dicho que la posición es identidad, que es cultura local, que no se puede amar o proteger o restaurar lo que no se conoce. Desde el Ministerio, Fernando Magdaleno ha hablado de saber conectado, de nexo, de quitar los silos y de trabajar en conjunto en todos los aspectos, ámbitos de conocimiento y también en la interfaz mar-tierra. Se ha hablado de aceptación social. Aquí se ha llegado a decir que sin conocimiento, divulgación y sensibilización, la gente puede pensar que para qué metemos dinero público o privado en eso de restaurar algo que no sé ni lo que es, ¿no? Y luego todas las otras mesas, más de carácter científico, han hablado siempre de conocimiento, de involucración social, de ciencia, de divulgación. Por lo tanto, parece que es un elemento troncal absolutamente a todo lo que estamos viendo, ¿no? Y la plataforma Bosque Marino no deja de tener ese espíritu. Nosotros con el proyecto de Poyensa siempre dijimos, y además que es un eslogan de Imedea, ¿no? Oye, que esto sea más allá de una replantación o una reforestación, ya veremos si una restauración, Inés, pero de momento hemos hecho una replantación y una reforestación, que sí que sea un laboratorio vivo, es decir, que sea un punto de encuentro del ámbito local, del ámbito académico, científico, y que a partir de aquí se puedan ir haciendo cositas. Y creo que lo estamos consiguiendo. Además de nuestro programa educativo Poseidón al Aula, que tendremos ocasión de hablar de él, llama la atención que del bosque marino han salido 5 estudios de máster universitario. 2 de ellos sobre epifauna, 2 sobre ictofauna, peces, alevines o más adultos, y una tesis de máster sobre nutrientes en los fragmentos plantados, si hay o no nutrientes, si hay epifauna, si vienen alevines, un poco lo que apuntaba Inés de hemos replantado, ha sido un éxito la replantación y las tasas de supervivencia de la replantación está siendo un éxito, hay que empezar a investigar y estamos empezando a investigar sobre los servicios ecosistémicos y la restauración de la pradera. Y para ello tenemos 35 minutos por delante, como poco 10 para interacción, y si lo podemos hacer prácticamente todo con interacción, mejor, porque nos lo pasaremos todos mejor y aprenderemos todos. Y me acompañan Pepa Ferrando, que es la responsable del Departamento de Educación de este maravilloso sitio en el que estamos, de la Fundación Oceanográfico, y Teresa Zabel, presidenta de la Fundación Ecomar, para las que pido, por favor, un fuerte aplauso. Gracias. Va a ser Pepa Ferrando, que me está leyendo el currículum y nos vamos a llevar bien porque yo soy licenciado en Filosofía y ahora vais a saber por qué. Pepa Ferrando es licenciada en Ciencias Biológicas y lleva trabajando en educación ambiental más de 25 años. Ha sido, entre otras muchas cosas, educadora ambiental en la Administración de la Comunidad Valenciana, aquí es lo que nos une, docente del máster en Humanidades Ecológicas, Sostenibilidad y Transición Ecosocial, esto tiene buena pinta, ha sido coordinadora de la Xarxa de Escolas Blavas de la Comunidad Autónoma, integrante del Seminario Permanente de Interpretación del Patrimonio, ha sido educadora ambiental, aunque la perspectiva educativa la conoce. Y no solo dirigida a escolares, sino al conjunto de la sociedad, puesto que desde el oceanográfico impactan sobre otros actores sociales como ayuntamientos, náuticos, marinas, pescadores, etc. Desde 2008 la Fundación trabaja en proyectos educativos e innovadores sobre el territorio que pretenden poner en valor y proteger la Posidonia. Proyectos que incluyen la capacitación de los actores locales, actividades en playas y centros educativos. Vamos, que de educación algo Pepa sabe. Teresa Zabel, desde la humildad te voy a presentar, pero yo creo que te conoce todo el mundo. Creo que va a haber una primicia dentro de poco, además, en alguna serie de biopic o similar. Algo me ha llegado, ya nos contarás. Doble campeona olímpica de vela, fundadora de la Fundación Ecomar, más de 25 años liderando iniciativas para proteger y restaurar el medio marino, y una cifra que a mí me ha dejado atónito y que me gustaría que pudiéramos desarrollar. Con estas actividades ha educado a más de 2,5 millones de personas en materia de sostenibilidad. Es un amplio espectro. Su trayectoria profesional incluye haber sido eurodiputada, vicepresidenta del Comité Olímpico Español, consultora internacional de la UNESCO, etcétera, etcétera, etcétera. Es más que reconocida como una de las voces más influyentes en esta época de la desinformación, pero que de alguna manera también hay que llegar
a los públicos y la influencia a través de redes es tan importante, pues es una de las voces influyentes en materia de sostenibilidad. Hoy es consejera y asesora experta en materia de ESG, impulsando estrategias que integran rentabilidad, responsabilidad y restauración ambiental. Vamos a empezar, si os parece, con Pepa, una pregunta un poco más dirigida al oceanográfico y a Ecomar, y luego empezamos más el debate. De todas las palancas de las que hemos venido hablando, educación, involucración social, ambiental con el sector pesquero, con voluntariado, etcétera, divulgación, comunicación, redes, visitas, este centro, ¿en qué ponéis el foco desde la Fundación Oceanográfico? Muy bien, a ver si consigo, porque hacemos tantas cosas, pero la suerte que tenemos voy a hablar siempre desde una perspectiva educativa, ¿no? Porque es el objeto de la mesa. Tenemos mucha suerte en el Oceanographic de contar con toda esta colección biológica, todas las instalaciones y todos los recursos que tenemos, porque eso nos permite conectar sobre todo con el público escolar y también con los visitantes, que es un público adulto, turistas, que también hay que sensibilizar, y al tener estos recursos tan cerca, lo que nos permite es establecer esas conexiones. Tenemos recursos tangibles sobre los que podemos trabajar de muy diversas maneras. Intentamos pues, introducir la innovación en nuestras visitas, nuestras experiencias guiadas, pero bueno, al final lo interesante es que tenemos a los recursos tangibles, los podemos ver desde cerca. De la mano de la Fundación, lo que realizamos desde el departamento son otro tipo de proyectos, proyectos en los cuales trabajamos sobre el territorio, proyectos que contactamos directamente con los municipios, con las alcaldías, con los técnicos de educación y de turismo, trabajamos de la mano, generalmente son proyectos muy transversales. Y lo que realizamos son pues, acciones sobre el territorio, haciendo actividades educativas, proyectos. También realizamos limpiezas de playas de la mano de la Fundación, súper importante, porque todo lo que es experiencial, al final el proceso de aprendizaje es fundamental, es mucho más positivo. Y el hecho de tener la Fundación cuenta con un área de recuperación de fauna marina, sobre todo trabajamos con tortugas marinas, con la especie tortuga boba. El hecho de recuperar estas especies y tener la oportunidad de liberarlas, de soltarlas al mar, de devolverlas a su medio con el público escolar, con asociaciones, con ayuntamientos, eso genera vínculos emocionales que de nuevo refuerzan todo el proceso de aprendizaje y la capacidad de sensibilizar a todo este tipo de públicos. Con lo cual, además, como Departamento de Educación, contamos con el apoyo de nuestros compañeros de conservación, nuestros compañeros y compañeras, los equipos de investigación, biología, que al final nos están nutriendo de contenidos de primera mano, de proyectos que están hiperactualizados y sobre todo de ese rigor científico que necesitamos como Departamento de Educación para traducir esos mensajes y llegar al conjunto de la población. Insisto, no solo a los escolares, porque la educación ambiental en los años 70 sí que es un movimiento que impacta sobre los escolares directamente, pero en la actualidad es mucho más amplio y al final lo que intentamos es llegar al público adulto, a las empresas, a las personas que toman decisiones, a los actores económicos, etc. Y eso es lo que la Fundación nos brinda, esa oportunidad de salir del acuario y poder sensibilizar fuera a través de estos proyectos. Es verdad que la perspectiva educativa siempre se ha vinculado, ¿no?, más al ámbito de la docencia más o menos reglada en edades tempranas. Sí. Es muy interesante esto que comentas, ¿no?, que también hay un público en general, también hay un turista. Y hay gente en Baleares, eso lo vivimos mucho, ¿no?, gente que viene de fuera y hace uso muy intensivo del mar en nuestro caso. Luego profundizaremos un poco más en todo esto. En el caso de la Fundación Ecomar, Teresa, Fundación Ecomar cuidamos el mar. ¿En qué foco, con qué foco cuidáis el mar? ¿Qué es lo que estáis desarrollando con más foco en estos momentos? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos vosotros. Antes de empezar, te diría que a esa lista de frases tan acertadas que has dicho al principio... Me falta la de Pitágoras, que me ha encantado. Está la de Pitágoras, que me ha encantado. Pero hay otra que usamos mucho en Ecomar, que es: tú no vas a buscar una solución hasta que eres consciente de que existe un problema. Entonces, tenemos que hablar de los problemas para que las personas quieran formar parte de la solución. Y esto es algo muy importante. En cuanto al tema de educación, pues realmente cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, tienes que ir a las personas receptivas. Y las personas receptivas, los que estamos en esta sala, ya hemos perdido esa receptividad, porque las personas más receptivas son los niños. Cuando montamos Ecomar, o antes de montarlo, hace ya pues más de, estamos hablando hace 27, 28 años, tuvimos muchas conversaciones con psicopedagogos de cómo puedes cambiar la forma de pensar de la sociedad. Entonces, es un poco el pensar que el mar es importante,
porque hace casi 30 años pensábamos que el mar pues era un vertedero, era donde tirábamos las cosas que ya no nos servían. Teníamos un concepto del mar muy diferente al nuestro. Entonces, los psicopedagogos nos dijeron, cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, tienes que trabajar con personas receptivas. Y esas personas receptivas estamos hablando de niños y niñas de 10 a 12 años. Ahora ya bajamos a 9, porque los niños cada vez tienen más acceso a información y cada vez pues, están más espabilados. Con lo cual, si tú entras en el colegio y haces algo con los niños y lo haces de forma experiencial, como acaba de decir Pepa, en esto coincido totalmente. Todas las personas que están metidos en el sector educativo enseguida te hablan de la pirámide de Edgar Gale. Y la pirámide de Edgar Gale es que tú retienes entre un 10 y un 20% de lo que lees o lo que escuchas y así vas subiendo y retienes un 90% de lo que haces. Con lo cual es muy importante que el niño haga. Y en los sistemas educativos basados en experiencias realmente funcionan mucho mejor que los sistemas educativos basados en la memoria. Y esto es algo que nosotros en Ecomar queremos coger a esos niños y lo queremos sacar al medio, bien sea para ver lo que hay en una pecera como esta maravillosa que tenemos aquí detrás, bien sea para recoger residuos de una playa, analizar qué hay y por qué está allí, de dónde ha venido. Y esto qué es o qué era en su anterior vida, un trozo de plástico roto. Entonces, cuando tú los metes en este mundillo, pues realmente se apasionan. Y entonces ya es cuando ellos quieren formar parte de la solución, porque han conocido el problema. Y esto lo hacemos con niños en colegios, lo hacemos con niños que empiezan a practicar y a aprender deportes náuticos, porque al final el mar es su terreno de juego. Lo hacemos limpiando playas con niños y con adultos, porque nos gusta mucho involucrar a las empresas, aparte de que la Fundación Ecomar es una fundación que más del 90% de su financiación es privada, con lo cual esa es una relación que alimentamos mucho. Y luego, hace ya varios años, decidimos que además de educar, concienciar y actuar, teníamos que empezar a reparar, porque había mucho daño ya hecho y solo frenando no era suficiente. Estoy totalmente de acuerdo que la mejor inversión en Posidonia es la que podemos proteger, pero como ya hay mucho que no está, vamos a intentar recuperar todo lo que podamos, y entonces ahí nos metimos también en lo que es nuestra pata de ciencia Ecomar y lo hacemos también con replantación. Pero esto ya evidentemente no lo hacemos con niños, lo hacemos con adultos. Muy interesante. Me vais a permitir que me salga un poco el guión, ¿no? Porque claro, como van saliendo muchas cosas, claro, los que vivimos en zonas de costa, pues de alguna manera la educación temprana la tenemos relativamente más fácil, porque siempre puedes ir con tu hijo a bucear, puedes ver Posidonia, puedes ver un pulpo, ¿no? Cuando mi hijo veía por primera vez haciendo snorkel un pulpo, claro, eso te marca de por vida, ¿no? Pero eso no sucede tanto en zonas como, por ejemplo, Madrid, ¿no? El epicentro de los ministerios, ¿no? Ahora lo llaman el epicentro de la libertad, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué libertad. Pero, desde luego, es el epicentro de muchas cosas que ha comentado también, por ejemplo, el Ministerio. No tiene mar, pero muchas de las cosas que suceden en Madrid acaban en el mar. La gente de Madrid va a Valencia de veraneo, va a Palma, va a la costa, hace uso del mar. La educación en niños es relativamente está más trabajada, es relativamente más fácil porque son más permeables, marca. ¿Cómo podemos educar a adultos que no están en zonas donde pueden vivir experiencialmente o incluso son medio negacionistas? Porque igual podemos hilar también la educación con lo que hemos visto hoy. Seguramente lo primero que haya que educar es en conservar, no en restaurar. Porque hay gente que te viene diciendo, oye, pues da igual que lo rompas si lo puedes arreglar. ¿Cómo veis esta perspectiva de educación en conservación, educación en restauración, educación para ser buzo, educación para ser ambientólogo? ¿Qué hacemos con Madrid? ¿Qué hacemos con los mayores? ¿Qué hacemos con los turistas? ¿Qué hacemos con el sector náutico? Bueno, yo creo que en muchos sentidos deberíamos de transportarnos a varias décadas atrás. Yo recuerdo cuando era pequeña y quería comprar una chuche en el súper de enfrente de mi casa y mis padres me daban una botella de vidrio, un casco, y me decían, toma, devuelve el casco. Y con lo que me daban de devolver el casco yo me compraba mi chuche. Ahora los cascos, hay algunas marcas que a través de hostelería las recuperan, pero la gran mayoría tú las tiras al iglú verde,
y ese casco se calienta a más de 1000 grados, se funde, se vuelve a hacer un casco nuevo y se vuelve a llenar, porque cada marca tiene una botella de una forma, etcétera, etcétera, diferente. Entonces, realmente se puede hacer lo de fundir el vidrio, pero ¿es lo lógico? Pues es una huella y un precio muy alto. Y esto es algo que yo creo que se puede extrapolar a muchísimas cosas en la sociedad. Tenemos que ser conscientes de que si yo voy y compro una botella de vidrio, eso luego va a sufrir una transformación que tiene un precio. Y no es el precio que yo estoy pagando en euros, es el precio que estamos pagando como en lo que es el efecto sobre el medio ambiente. Entonces, tenemos que empezar a meterles a los niños, nosotros ya llevamos mucho tiempo diciendo, es que reciclar es el final de la cadena. Tienes que ir, hay 3 pasos antes. Esto es como cuando decimos, no, es que no nos ponemos de acuerdo y vamos a la guerra. Ya, pero ese es el fracaso de las negociaciones. El reciclar muchas veces es el fracaso de todo lo que ha pasado antes. Y con el tema de los ecosistemas, de la posidonia, de otras muchas tantas, tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos que hacer es conservar. Y si fracasamos por la razón que sea en esa conservación, pues entonces vamos a intentar reparar. Pero lo ideal es no llegar al punto de tener que reparar, porque tenemos que poner el foco muchísimo antes. Y esto, la educación es fundamental. Totalmente de acuerdo. Yo permíteme que discrepe un poco. Creo que educar a los niños y niñas no es tan sencillo, no por nada, porque cuando nos enfrentamos a temas de educación marina, falta mucha cultura oceánica y mucha alfabetización en los currículums escolares. Entonces nos encontramos, y justo ahora desde el seno de nuestro departamento, un compañero ha hecho su TFM, precisamente viendo las carencias que el currículum escolar en la Comunidad Valenciana tiene con respecto a los ecosistemas marinos y todo lo que implica la cultura oceánica. O sea, que no solo no os podéis ni imaginar. Tener mar puede que no sea suficiente para conocer. No, porque no lo contempla el currículum. Si tus padres pues a lo mejor te llevan o tienes un apartamento en la playa o tienes una especial sensibilidad, a lo mejor desarrollas en el seno de la educación informal, que es el que te ofrece la familia, o si haces... Pero realmente dentro del currículum escolar hay muchísimas carencias. Entonces, eso es algo que, desde nuestro punto de vista, y lo constatamos científicamente porque justo acaba de defender su TFM un compañero que el principal objetivo era ese, pues en colaboración con la Universidad de Valencia. Quiero decir que ya no es solo que lo digamos nosotros como departamento. Eso es el punto 1. Entonces, hay que trabajar, nos queda muchísimo camino. ¿Que es verdad que son esponjas? Sí. ¿Que es verdad que es como más sencillo, más divertido, más... Bueno, pues sí, pero también hasta cierta edad, porque cuando en las etapas de primaria es sencillo, pero luego llega a secundaria y ahí ya se desmontan los esquemas, porque no sabemos qué pasa, que ese es otro tema complejo, el enfrentarnos a la educación de secundaria y bachiller, donde todo se desmorona. ¿Por qué dejan de utilizar todo lo que han aprendido de buenas prácticas para el almuerzo escolar? De repente todos van con el papel de aluminio y el bocata. ¿Qué ha pasado? Pues no sabemos, pero es algo que estamos también trabajando y tenemos programas concretos para adolescentes, precisamente porque es un tema que nos preocupa mucho. Con respecto a la educación de adultos, creo que hay como iniciativas como muy dispersas y que no están conectadas, y creo que lo importante es establecer estrategias. Nosotros contamos con un proyecto, el proyecto Xavia, que se desarrolló en el municipio de Javia, de Alicante, en 2018, tuvo una duración de 2 años, y desde nuestro punto de vista es un caso de éxito porque conseguimos aglutinar a todos los actores locales, ayuntamientos, desde las diferentes áreas, medio ambiente, educación y turismo, muy importante. Implicamos a los pescadores, a clubes náuticos y marinas, a paradores, al final a los turistas, a los segundos residentes. Incluso organizamos itinerarios interpretativos para mostrar la importancia de la pesca, de las cofradías, de todos esos recursos naturales que hay al lado del mar, de los impactos. Al final eso correspondía a una estrategia conjunta, a un plan de dinamización, de sensibilización local, en el cual implicamos al ayuntamiento, y eso nos hizo fuertes, porque al final el profesorado fue la antena
que amplificó nuestro mensaje. El ayuntamiento tomaba decisiones en base a los datos de un estudio científico que avalábamos nosotros con nuestros investigadores. Entonces, al final yo creo que es un buen ejemplo de esas sinergias que también se han comentado esta mañana, donde está implicada la administración, pues la empresa, y donde está implicado pues una fundación como la nuestra que bueno, pues ayuda a impulsar y sobre todo a acompañar en estos proyectos, porque al final los protagonistas tienen que ser los actores locales por todo el tema de la identidad. Posidonia es identidad. Y ahí está. Fantástico. Yo creo que... ¿Se me oye o no? Sí. ¿Se oye? Vale, perfecto. Entonces, cada actor local, cada colectivo tuvo su propio momento. programa, su momento, pero todos se sentían como en... Era una unidad al final, porque era un plan estratégico conjunto, de la mano del ayuntamiento, eso es importante. Y volviendo a lo que decía Pepa del currículo escolar, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y de hecho por eso vamos todas las fundaciones intentando meter la pata. Nosotros ahora tenemos una plataforma educativa, una plataforma digital donde los niños pueden entrar, ahí hay muchísimos contenidos y hay pues contenidos para niños más mayores, más pequeños, para los niños que van a aprender a navegar, etc. Hay un dato muy curioso. Y es, si todas las personas que navegan, por ejemplo, en Madrid, se hubiesen sacado la licencia por Madrid, sería la comunidad autónoma española con más licencias de personas que navegan. No es el caso porque al final los que navegan, muchos de ellos, algunos navegan en aguas interiores, pero casi todos van al mar en algún momento y se acaban sacando la licencia por la localidad costera. Pero esto quiere decir que la gente de Madrid también les gusta navegar y les gusta cuidar el mar. Y hay esa conexión que nos ha dicho esta mañana Fernando Magdaleno, ¿no? Esa conexión tierra-mar. O sea, el océano, yo siempre digo que es lo más importante. Tú ves el planeta desde arriba y es azul, pero no podemos obviar que la Tierra lo complementa. Y la Tierra es importante, pero el océano también lo complementa. Entonces necesitamos ambas partes. Y nosotros muchas veces educamos también a las personas de que lo que tú hagas en Madrid va a tener efecto en el mar. Totalmente. Y puede llegar al mar en Valencia o en otro punto de la geografía española. Pero realmente lo que pase en Madrid realmente tiene un efecto demoledor en lo que pasa en el mar. Con lo cual, desde Madrid, un niño, si lo hace bien, está cuidando el mar. Y esto es algo que... Y hay muchísima masa crítica. Además, me hila muy bien, me ha parecido muy interesante esta aproximación, porque me hila muy bien con la siguiente pregunta que teníamos, que es que nosotros, por ejemplo, lo estamos sufriendo, entre comillas, con nuestro programa Posidonia al Aula. Tenemos un programa educativo, participamos con vosotros, participamos con IMEDEA, y desde la empresa privada vehiculamos un programa educativo, pero llegamos hasta donde llegamos. Os lo pregunto a vosotras, os lo pregunto en general, ¿qué narices tenemos que hacer con la administración educativa para vehicular curricularmente el conocimiento de las ciencias del mar, como las matemáticas, la lengua, como las ciencias sociales, la pirámide de Maslow? ¿Cómo lo hacemos? Porque desde luego en Baleares lo llevamos intentando 3 o 4 años y hay muy buenas palabras, muy buena voluntad, pero no hay... ¿Qué hace falta? ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros lo primero que implementamos en Ecomar cuando se puso en marcha hace ya más de 26 años fue educación. Educación, llegar a colegios. Llegar a colegios es muy complicado en España porque tenemos 17 comunidades autónomas y cada una tiene, es de su padre y de su madre, como muy bien sabéis. Entonces, a través del ministerio realmente tiene muy poquitas cosas troncales. Entonces tienes que ir comunidad autónoma por comunidad autónoma hablando con cada uno de ellos de forma individual y viendo a ver si les parece bien, si no les parece bien, y ahora tú sí me lo puedes traducir al euskera y el otro que sí se lo puedes traducir al no sé qué, no, pero nosotros no queremos este mensaje. Entonces al final, como no tengas cuidado, acabas haciendo 17 unidades para un mismo mensaje o una misma formación que quieres hacer, lo cual es carísimo. O sea, para nosotros es inviable, desde luego, porque somos muy pequeños en ese sentido. Entonces, nosotros sí hemos implementado este año, gracias a vosotros, a Redella, el tema de los talleres de Posidonia dentro de los colegios, que además diseñamos un escape room donde los niños tienen que ir a buscar la salida y la salida es aprendiendo y poniendo todas las partes diferentes de la Posidonia y al final se lo pasan muy bien. Y lo hemos hecho en comunidades autónomas donde solo se hable castellano y comunidades autónomas
que tienen también otra lengua vehicular y no lo han rechazado, con lo cual esa es una buena noticia. Y hay que seguir construyendo pico pala, porque esto no se hace de un día para otro. Pepa, ¿cómo involucramos a la comunidad Yo autónoma creo que valenciana, al ministerio? Es que ya no sabemos cómo... A ver, es un proceso lento. Yo creo que es importante todo el trabajo de investigación, pero dentro de la educación. No te estoy hablando de los proyectos de investigación que hacen mis compañeros o que hacen otras entidades. Estoy hablando de investigación educativa. Nosotros, por ejemplo, este año hemos hecho 6 trabajos de investigación educativa en innovación, en generación de materiales, y creo que todo eso va generando una presión porque vas de la mano de la universidad, que al final pues es la academia y la que, en cierto modo, pues va a poder luego, a lo mejor yo como fundación sí que puedo tener un cierto... pues, a la academia le van a hacer caso seguro o va a tener un... Vale. Entonces, creo que es importante esa parte de investigación, pero dentro de las ciencias de la educación, creo que es muy importante también medir el impacto de los proyectos, que no se suelen medir. Y si los mides, tienes luego herramientas para poder tomar decisiones y nos va a decir si lo estamos haciendo bien o mal y qué es lo que se tiene que ir mejorando o introduciendo en el currículum y en cualquier ámbito. Y luego también creo que es muy importante, porque lo que has dicho yo, es que no llegamos a todos los escolares, a todos los centros. Creo que es súper importante buscar como aliados a la comunidad docente, al profesorado. Nosotros ahora en concreto, claro, nosotros tampoco llegamos, somos los que somos. El equipo está constituido por 6 personas más 2 personas que trabajan en divulgación y trabajamos de la mano. Pero para todo lo que hacemos es que hacemos señalética, diseñamos materiales educativos, implementamos proyectos, vamos a la playa y hacemos todas esas actividades que se ven en redes sociales, pero somos pocos en realidad para todo lo que hacemos. Entonces, nuestros aliados ahora en un poco la estrategia que tenemos es aliarnos con el profesorado. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy chulo, que estamos muy orgullosos, es muy reciente. Este verano nos hemos embarcado con 13 profesores y profesoras de la zona de Serra Chelada, de Benidorm, de La Nucía, de toda la zona del sur de Alicante. Nos hemos embarcado en la goleta insignia de la Consellería de Medio Ambiente, el Tirán Primer, de la mano de Escoles de la Mar, que bueno, pues es también administración pública, que es educación, cultura y deporte. Ahora depende de presidencia, pero inicialmente firmamos un convenio de colaboración y era educación, cultura y deporte. Y entonces hemos diseñado un curso transversal que el objetivo es transversalizar, o sea, lo que es el tema de las actividades náuticas y la conservación, unirlo. Entonces nosotros aportamos esa parte de conservación como Fundación Oceanographic y les Escoles de la Mar aportan la parte de navegación y todo lo que es marinería, etcétera. Entonces, ese profesorado se ha embarcado durante todo un fin de semana, luego ha tenido una sesión, se han venido aquí y les hemos mostrado todos los recursos que pueden aprovechar a nivel didáctico en el acuario y materiales educativos, y luego también han tenido una sesión en Burriana, que tienen allí la sede, y han completado la formación. Pues estos profesores y estas profesoras es que son nuestro impulso, es que van a implementar, de ahí han salido proyectos educativos y el final de todo este recorrido, cuando acabe el año, va a ser la certificación como escuelas azules, que es un reconocimiento, una certificación europea, que al final es un reconocimiento para los escolares y para esa comunidad educativa, para el centro, con lo cual creo que ese es el camino, aliarse con el profesorado, con los CEFIRES, que no sé en otras comunidades cómo se llaman, pero son los centros de formación permanente para el profesorado, y creo que ahí hay que estar nutriendo a esos CEFIRES de contenidos de calidad, innovadores desde la educación no formal, para complementar el currículum escolar. Súper interesante. Eso es muy interesante. Además, nosotros hemos hecho una cosa similar dentro de nuestro programa Green Pola Ecomar. O sea, la Green Pola Ecomar es un programa que llevamos a cabo en centros náuticos donde los niños van a aprender a navegar. Esto empezó con vela, pero ya se hace con piragua, con buceo, con diferentes deportes náuticos. Porque al final tú lo piensas, el mar, la lámina de agua es nuestro terreno de juego. O sea, nosotros salimos a navegar y nuestro terreno de juego es el agua. Y vosotros no os imagináis a Rafa Nadal saltando a la pista que esté llena de residuos, ¿verdad? O que le falte un trocito de la pista porque ha desaparecido. No, la pista tiene que estar perfecta. Es más, cuando cae algo en la pista, en un partido de tenis, en un partido de fútbol, lo que sea, se detiene el juego, se retira lo que hay y vuelve a empezar el juego. Pues nosotros nos tocaba navegar y en nuestro terreno de juego había de todo. De todo, no os lo podéis ni imaginar. Había veces, y claro, la diferencia es muy importante, porque si tú pillabas algo en la parte de abajo del barco, pues esto era lo suficiente para que ya no ganases la regata. Con lo cual, a mí al principio me llamaba mucho la atención lo que flotaba, porque no quería perder, y luego me empezó
a llamar la atención de dónde viene esto y por qué se está produciendo esta situación. Con lo cual, implementamos un programa para que los niños que aprendan a navegar también aprendan a cuidar su terreno de juego y a valorarlo. ¿Qué me da? A conocerlo. Y hacemos esto mismo con los monitores de los centros náuticos. Este verano han sido, ahora estamos acabando de recopilar todos los datos, pero unos 30.000 niños y niñas de toda España que al final han ido a aprender deportes náuticos y han aprendido también cómo cuidar el terreno de juego. Les vamos montando talleres. Hay uno de un mero, bastante similar al pez Napoleón que llevo toda la mañana viendo por aquí detrás. Y bueno, y entonces les vamos enganchando con todas estas pequeñas cosas que al final son interesantes. Y de allí pues también tienen un sello como centro de educación medioambiental y bueno, y en eso la verdad es que da gusto porque con Pepa y con el Oceanográfico hace muchos años que compartimos mucha información y hay muchas cosas en las que nos retroalimentamos y eso es lo importante porque al final aquí no se trata de que lo haga mejor Oceanográfico, Ecomar o cualquiera que esté por ahí. Se trata de que nos ayudemos entre todos. Y si yo he invertido este dinero en ver cómo puedo hacer esto, si lo puedo compartir, pues fantástico, porque es la manera de que entre todos llegaremos más lejos y al final el objetivo es común, que este planeta sea un planeta saludable. Permíteme, yo la primera vez que asistí a una limpieza de playas fue contigo y fue súper inspirador. De hecho, plagié un poquito tu metodología, que me encantó, he de decirte, que me gustó mucho y aprendí muchísimo, que al final estamos todos, como tú dices, en lo mismo, pero que me gustó mucho y disfruté mucho y ha sido muy inspirador todo el trabajo que viví con vosotros en esas jornadas cuando coincidimos en el Náutico de Javea. En el Náutico de Javea, exacto, ¿no? Fue fantástico. Pero lo mismo que vosotros luego os inspirasteis para seguir haciéndolo y habéis llegado a donde a lo mejor nosotros no podíamos llegar, hay muchas otras asociaciones que han hecho lo mismo. Y bueno, nosotros siempre lo decimos, nos sentimos orgullosos de haber marcado un camino porque muchos van pasando y al final llegamos a más y eso es el objetivo real. La verdad es que los clubes náuticos y las escuelas de náutica son unas ventanas y unas puertas maravillosas para la divulgación, la educación, la sensibilización. Yo recuerdo con el Gobierno Balear, que veo ahí a Marcial, hicimos una campaña de buenas prácticas de fondeo con un folleto con papel impermeable que cada persona que llegaba al náutico a un amarre o en un charter o en una embarcación de recreo se le daban las instrucciones, la ley del mar, cómo hay que navegar y el folleto. Y la verdad es que tuvo un impacto muy interesante. Antes de pasar a las deseadas y espero que preguntas, sugerencias del público, quería lanzaros una pregunta abierta, sentiros cómodas de contestarla como consideréis. ¿La podemos llamar retos de futuro o cartas al periódico o peticiones o qué os gustaría que sucediera en materia educativa y con la plataforma Bosque Marino de aquí a 2030? A mí mi carta a los Reyes Magos es que esté implementado en todos los colegios de España. Me gusta, es una buena petición. Yo tengo muchos puntos, porque además a los Reyes hay que pedirle todo, luego ya veremos qué traen. Bueno, yo para los escolares desearía lo que hemos comentado antes, la alfabetización del currículum escolar, creo que eso es fundamental. Para los profes, obviamente la capacitación, porque como hemos dicho, son las antenas, que hayan más cursos, que hayan más formaciones, que las hay, pero que estén más vinculadas a temas de conservación marina. Que creo que además son demandantes. Lo que pasa es que hay que facilitar a través de entidades como las nuestras pues esas herramientas. Luego me gustaría también como deseo transversalidad todo este tema de la conservación marina y del medio marino a través de la cocina, del arte, porque si llegamos solo a través de la biología mal vamos, porque no puedes impactar, no puedes sensibilizar a todo el mundo de la misma manera. Entonces creo que hay también que transversalizar estos currículums y hacer cosas súper chulas, divertidas y atrevidas, ¿no? Que bueno, pues al final es lo que toca al turista o a ese público adulto, ¿no? Luego creo que un reto importante es el turismo. Cada vez pues, el Mediterráneo sufre más impactos de la navegación y necesitamos sensibilizar a los turistas, a los que navegan, a través de herramientas, por ejemplo, como la APP que hemos diseñado desde la Fundación, súper importante, es la APP Posidonia, para fomentar el turismo responsable y fondear en lugares donde no haya pradera, por ejemplo, eso de cara al turismo, porque eso es una gran
gran presión en este Sí. siglo XXI y hemos de ser muy, muy conscientes. Y luego, sobre todo, es el deseo de establecer sinergias con cualquier entidad, con cualquier persona que tenga emoción, que tenga ganas de trabajar, pues aquí estamos para establecer sinergias. Creo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a una plataforma que es Reeducamar, que algunos de vosotros igual conocéis, si no os invito, es una plataforma del Ministerio, que es la red de educadores ambientales marinos, específicamente marinos. Es súper interesante porque ahí te puedes nutrir de muchas experiencias, publicaciones y de un montón de materiales de otras entidades, tanto públicas como privadas, que están trabajando en la conservación marina. Y luego, pues, el gran deseo sería que todo el proyecto de escuelas azules a nivel europeo que se está impulsando para los escolares, pues que creciéramos. Es de hecho que tanto los países del sur, Portugal, España y Grecia, hemos crecido más que el resto de países europeos. Está muy bien, estamos trabajando, estamos cumpliendo objetivos, pero todavía tiene que crecer mucho más la red europea de escuelas azules. Y creo que no me dejo nada. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Hablemos, si os parece, un turno de, no preguntas, reflexiones, de preguntas, conversación, si os animáis. ¿Alguna experiencia positiva, negativa? Gracias. A ver. Hola. Buenas, sí me oís. Muchas gracias. Yo os quería preguntar que con la experiencia que tenéis, si tuvierais como un amount de dinero concreto, ¿qué iríais más a educar a más cantidad de personas pero menos tiempo o a menos pero más profundamente? O sea, con más tiempo invertido. O sea, ¿qué creéis que hace más impacto en la sociedad o en el medio, en la conservación del medio? Una cada una. Yo creo que va un poco en función del tiempo. Creo que es pico pala, es un trabajo, la sensibilización. O sea, queremos cambiar comportamientos y eso es muy complicado. Entonces, tiene que ser un trabajo con el tiempo. Y sobre todo, yo creo que la clave es abrir el abanico de destinatarios. O sea, que No solo impactar o crear programas para un colectivo determinado, sino hacerlo a una escala mayor y bueno, pues generar pequeños programas que al final es el conjunto de la sociedad, porque el tema de la Posidonia, pues están los pescadores, está el tema náutico, está el turista, están los escolares que forman parte del municipio. Entonces creo que hay que tener programas de un amplio espectro con destinatarios muy distintos. Y en el tiempo, claro, para eso se necesita dinero. Por eso nosotros hay proyectos que no podemos continuar si no es con una financiación y con la ayuda de otras empresas. Como por ejemplo la aplicación Posidonia fue gracias a Bancamar, que bueno, pues, surgió un proyecto en el cual colaboraron económicamente y se desarrollaron una serie de materiales, entre ellos esta app dirigida a público-adulto, porque consideramos en ese momento era muy importante. Sí, es una pregunta muy interesante. Si tú coges a un niño y lo sacas al medio y le haces una educación de verlo in situ, de vivirlo, de tocarlo, se queda mucho más impactado que cuando lo ve en el aula. Esto que hablábamos del 10-20% de lo que lees y lo que escuchas y el 90% de lo que haces, ¿no? Que es lo que retienes. Lo que pasa es que es mucho más caro el hacer un proyecto con pocos niños. Y luego, aunque es muy efectivo, hay algo que va un poco en contra, que a mi modo de ver no es muy lógico, pero es la realidad. Y es que cuando tú tienes una cantidad de dinero para hacer un proyecto, todo el mundo busca grandes cifras. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a instituciones públicas, privadas, es como que, no, pero ¿cuántos niños has educado, ¿no? En un programa educativo? Y si yo les digo que he educado a 50 niños, me van a decir que a lo mejor que eso realmente sale demasiado caro por niño. Sin embargo, hemos educado a 2.000, pues hemos educado más. Con lo cual, a nosotros nos gusta ir variando. O sea, tenemos la plataforma educativa, que ahí pueden entrar miles de niños, porque es online, cada uno lo hace a su ritmo, etcétera, etcétera. Está implementado ya en muchos colegios también. Pero luego también tenemos que cogemos algunas de las aulas de este programa y los llevamos a la playa con nosotros. Y es una educación pues menos teórica y más de experiencia, que funciona fenomenal. Entonces, a nosotros una cosa que sí nos sirve mucho de gancho, es decir, que los mejores trabajos de la parte como más multitudinaria online, pues van a tener un premio, que es venir a la playa con nosotros. Y entonces ahí parece como que hay más interés en ver qué es lo que estás haciendo para ver si puedes sacar el premio.
Yo, disculpa. Perdona, Pepa, para eso son importantes las métricas que decías tú, porque es verdad lo que dice Teresa, que enseguida te preguntan, pero ¿cuántos colegios has ido? ¿Pero cuántos niños? Y dices, bueno, igual poco y bueno, mejor que mucho Sí, y malo. métricas, pero también medir el impacto social de ese proyecto, que para eso necesitas hacer encuestas pre y post y todo eso complica, son más recursos, es más dinero, pero eso sería lo óptimo para ver si realmente ha llegado tu mensaje, porque puedes haber impactado a lo mejor puntualmente sobre 500 escolares, pero el mensaje no se les ha quedado. Entonces, tiene sentido desde la perspectiva educativa, ¿no? Y respecto a la pregunta que has hecho, a lo mejor no me he explicado demasiado bien, creo que el éxito lo conseguiríamos, para invertir menos recursos, si sensibilizáramos a aquellos agentes intermediarios, a los colectivos del medio, que luego amplifican nuestro mensaje. Creo que ahí conseguiríamos un éxito y un equilibrio entre la parte económica y el esfuerzo de sensibilizar. Más a docentes. Docentes hacia ayuntamiento, ¿entendéis? Es un poco... A ver, eso es una estrategia. Yo me baso en la experiencia que tenemos y en los proyectos que hemos desarrollado en el seno de la Fundación. Pero creo que esa sería la manera de optimizar los recursos y la parte económica, que es mucha, porque no hemos hablado de cartelería, itinerarios guiados. Deberíamos de reforzar en los municipios del litoral muchísimo, y eso ya, claro, recae en los ayuntamientos, en las consellerías, toda esa parte que no hemos hablado de interpretación del patrimonio, tanto natural como cultural, que va todo relacionado. Y ahí tendríamos también que hacer una gran inversión que no nos corresponde a nosotros, pero que hay muchísimo trabajo por hacer. Hemos hablado esta mañana desde una perspectiva muy técnica, muy científica y trabajo, pero a nivel de educación es que queda un montón de trabajo. Sí, es que igual yo siempre vengo con el mantra, porque ya algo he aprendido de escuchar a Jordi, a Inés, a los expertos, ¿no? Primero conservar, luego restaurar. Pues igual es primero educar, luego conservar y... Yo creo que va todo de la mano. Es que conservar y educar va de la mano. Sí, pero nunca lo metemos en la... No hablamos de restauración activa, pasiva y acciones. Y multar también de vez en cuando. Alguna vez hay que multar. Porque íbamos al principio, íbamos como muy... hay que educar la educación, pero es verdad que a veces hay también que sancionar, como se hablaba esta mañana. Si tú no eres porque hasta que no le ves las orejas al lobo... Si tú no eres consciente de la importancia de ese ecosistema, no lo vas a cuidar. Pero para ser consciente tienes que educar. Entonces, al final es que estos son todos... Sí, pero a mí me gusta mucho la compañera que hablaba de las torres y de los árboles. Y la experiencia en Baleares y aquí también. O sea, no te puedes poner enfrente del sector náutico. ¿Estás perdido? Estás perdido. No te puedes poner enfrente del sector pesquero. Nosotros en Javea lo conseguimos, ¿eh? Pero me refiero como mucho, enfrente no, hay que sí, aunar de alguna manera, porque evidentemente en pesca de arrastre pues puede haber medidas, no les puedes decir, oye, ya dejas de pescar. No puedes porque... Pero hay que hacer un trabajo con ellos y que, bueno, pues al final entiendan y que respeten y que se puede hacer. Se puede hacer. Ahora es un trabajo continuado y hay que estar ahí y hay que... Eso es. ¿Había más preguntas? Hola. Mira, te hablo un poco en representación del equipo de gestión del Parque Natural del Montgó, que también gestionamos la Reserva Natural del Fons Marín del Cap de Sant Antoni. En primer lugar, agradeceros porque estamos en una hora que es la hora de la siesta, por lo menos, y habéis mantenido un poco el nivel de atención, ¿no? Gracias a los ponentes. Compartimos desde el equipo de gestión todo lo que habéis dicho aquí, ¿no? Las dos representantes. Nosotros disponemos de un equipo de educación ambiental. Básicamente hacemos eso. Es cierto que en el periodo no estival nos centramos mucho más en los colegios, en la parte emergida, pero claro, en la época estival lo que hacemos es que nos enmarcamos con las empresas, los educadores ambientales y demás. El tema es un poco por analogía. ¿Estamos educando bien a nuestros hijos en los centros? Sí. Pero si hacemos un poco analogía con lo que es la educación reglada normal, estamos viendo que en la escuela educamos a nuestros hijos en unos valores. Bueno, yo ya soy mayor, mis hijos ya son demasiado mayores, ¿no? Mis hijas en este caso. Pero vemos que después su comportamiento es totalmente diferente, ¿vale?, al que deberíamos esperar con esta educación reglada. Mi pregunta va un poco encaminada por lo que tú habías comentado antes, Pepa, de lo de la aplicación. ¿De lo de la?
de la aplicación que aplicación. tenéis, ¿no? Vale, es decir, ¿usáis las nuevas tecnologías? Porque claro, haciendo un poco la analogía que os decía antes de la educación reglada con después las fuentes en las que se nutren nuestros jóvenes, varía mucho a la que reciben en los colegios. Por lo tanto, empleando las nuevas tecnologías como TikTok o otras, pues igual podríamos llegar mucho más a los jóvenes. Esa es la cuestión. Yo, por lo que, vamos, por el trabajo de nuestro departamento y del Oceanographic, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho es un objetivo, es una línea estratégica de nuestro programa educativo, los jóvenes. Las nuevas tecnologías las estamos incorporando ahora, pero es verdad que como Oceanographic y como fundación lo que queremos es mostrar los recursos de primera mano. No queremos tecnología aquí porque realmente cuando vienen a visitar el acuario tienen 1 hora y cuarto de visita guiada, con lo cual es mejor que vean a las especies y muestras biológicas. Ahí sí que llevamos mucho material de refuerzo y es lo que utilizamos. Ahora estamos implementando aquí mismo en este auditorio, la semana que viene creo que ya sale a la venta una nueva experiencia de gafas de realidad mixta, y ahí vamos a incorporar todo este tema tecnológico. Vamos a incorporar también una app para poder realizar, eso ya en un futuro, el año que viene, es un nuevo proyecto para realizar una visita a través de una aplicación virtual del Oceanographic. Se están haciendo un montón desarrollando un montón de proyectos porque es necesaria esa conexión. Pero por otra parte, como Departamento de Educación, creemos necesario que se sigan manteniendo los recursos tangibles, que al final es la colección biológica o lo que podamos nosotros aportar en los proyectos en el exterior. Entonces, el tema de la tecnología es muy importante. Hemos incorporado además en el departamento a gente joven que trabaja con esos lenguajes nuevos, con esas tecnologías, que diseña materiales nuevos, no como los que nosotros hacíamos antes, que eran manualidades, corta, pega y plastifica, que eso ha sido, la educación ambiental ha sido toda la vida así. Y estas personas nuevas que están entrando en el departamento están ya utilizando esas herramientas tecnológicas para conectar con estos jóvenes. Es importantísimo porque ahí hay una brecha. Sí. Me sirve muy de hilo, que es un tema que lo que pasa es que ni soy experto ni nos da tiempo, pero claro, todo el tema de redes sociales, todo el tema de llegar, me ha impactado mucho a mí eso que has dicho de, oye, yo educo en primaria una cosa y luego llegan y vienen y no lo aplican. A mí además es un tema que me tiene muy perturbado, el tema del Twitter y del Instagram y tal. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué se puede...? Algo habrá que hacer ahí, porque desde luego es una herramienta de llegar masivamente a gente con una potencia que te hace tumbar gobiernos, ¿no? Pues imagínate, igual lo podemos utilizar para educar también. Sí, bueno, de hecho nosotros en las redes sociales sí vamos siempre soltando píldoras y un sabías qué, y hablamos del pulpo y otro día hablamos de la ballena y vamos educando en información pues que puede tener interés para la gente joven. Lo que pasa es que sí es cierto que muchos de los chavales que entran en las redes sociales van buscando cosas un poco diferentes, que no es lo ideal, pero bueno, nosotras tenemos que estar allí, Ecomar está allí y yo creo que vosotros también estáis allí y vamos metiendo información no sabemos, ¿no? A mí me da la sensación de que no sabemos muy bien. Nosotros tenemos una estrategia de comunicación muy clara porque tenemos un departamento muy potente de comunicación que amplifica todo nuestro mensaje, no solo de educación, de investigación, de conservación, de biología, todo. Y ellos tienen una estrategia muy clara en redes sociales y de hecho tienen una estrategia de influencers donde a mí me explota la cabeza a veces de decir, pero Dios mío, que están hablando de algo científico pero desde una perspectiva para jóvenes que dices, bueno, pero es que yo a lo mejor ya soy viejuna y entonces, pero claro, es gente joven que está liderando en las redes sociales y conoce pues las nuevas herramientas y códigos que a mí a lo mejor se me escapan, pero para eso están los jóvenes también, para dejar y que lleguen también con esos mensajes, súper importante las redes, claro. Pero en este caso nosotros tenemos la suerte de tener ese departamento específico de comunicación. Aparte de que la ciencia hay que aterrizarla para el humano, ¿no? Nos encantaría a todos entender cuando los científicos hablan de
ciertas cosas, pero realmente muchas veces nosotros de hecho decimos que somos el eslabón entre la ciencia y el ciudadano, porque aterrizamos mensajes que si no de otra manera no podrían entender. En cuanto a lo que decía usted de las herramientas pues modernas, ¿no?, por así decir, sí es verdad, antes en los colegios teníamos un material físico y ahora es una plataforma. Ahora hay apps, hay redes sociales, hay muchas maneras de hacer las cosas, pero bueno, tampoco dejamos de lado lo que son las actividades outdoor porque pensamos que ahí realmente es algo que es muy valioso para las personas en aprender y en realmente tocar físicamente con las manos y volver a casa no solo con un conocimiento, sino también con unos valores. Allí. Última, por favor. Sí, última y... Yo realmente he venido al seminario para cubrirlo como periodista, en concreto para el portal web del diario público El Asombral. Tú estuviste en Pollensa. Tú estuviste en Pollensa. Muchas gracias. Bueno, estaba diciendo eso, que he venido, estuve en Pollensa y estoy aquí y encantado. Pues gracias. Por cubrirlo y ya he escrito varios artículos y reportajes al respecto. Pero ahora voy a hablar por la otra la otra mitad profesional que soy. Yo soy periodista y también soy educador ambiental. Y quiero hablar de un caso de éxito. Yo no sé si sirve como modelo y demás, pero a nosotras nos sirve. Se llama Haber Aves y consiste en llevar a escolares de la Comunidad de Madrid, porque no podemos llegar a más sitios, a que conozcan su entorno natural más directo, sobre todo a través de las aves, ¿de acuerdo? Esto en un principio hubo un factor limitante muy importante, porque aquí pagan las familias. Nosotros no tenemos ningún tipo ni de subvención, ni de empresa detrás, nada, ¿vale? Aquí pagan las familias o paga el colegio o el instituto, ¿de acuerdo? Esto es importante porque creo que se valora muchísimo más. Y al principio el factor limitante principal es ¿qué vais a ver ahí? Pero si aparte de gorriones y palomas, urracas, cotorras, no hay nada. Nuestros mejores prescriptores son los alumnos que se vienen, porque salen de casa espoleados por ese comentario del padre, la madre, incluso del propio profesorado. Si no vais a ver nada, si vais a ver gorriones. Nosotros a todos les hacemos que hagan su primer cuaderno de campo. En ese cuaderno de campo, cuando llegan a casa, se lo enseñan a su padre y a su madre y hay 25 especies. Hay pájaros carpinteros, hay rapaces, hay aves acuáticas, hay hay aves que son así y casi ninguna es un gorrión, todas son diferentes especies y eso nunca lo habían vivido. Yo cuando vengo con mi papá y mi mamá por aquí no veo nada de esto. ¿Los habéis traído? ¿Hacéis magia? Entonces, quiero decir con esto, nosotros para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos ya cubierto todo el curso. Nos están llamando colegios e institutos y les estamos diciendo que nos queda junio, que el resto de meses están todos cubiertos. Entonces, ¿por qué hablo de caso de éxito? Bueno, por esto mismo, porque lo tenemos todo cubierto, pero yo no sé hasta qué punto el que paguen las familias, el que valoren las familias que yo pago por esto y a ver qué aprende mi hijo y resulta que mi hijo aprende porque encima me lo enseña a mí y me está enseñando a mí y me está diciendo, no, ven conmigo donde he visto este pájaro carpintero que tú nunca lo has visto. Yo creo que eso incentiva y ayuda. Y, por supuesto, ayuda en los colegios, porque prácticamente el 90% son colegios e institutos que repiten con nosotras todos los años, porque han encontrado ahí algo distinto, algo experiencial muy importante que no existe en los colegios. Entonces, nada, simplemente quería compartir esta experiencia. Muchísimas gracias por compartir porque es sensacional. Yo me acuerdo, claro, nosotros con la universidad, ya solo lo que has dicho de que lo que vayan a ver sea de su entorno, porque es que cuando yo era pequeño, han pasado ya, claro, cuando te decían de pintar un cuaderno, pintabas un tigre de Bengala, un elefante. No, coño, déjame pintar, yo no veo tigres de Bengala por la calle, vamos a ver las especies que puedo ver, pues Posidonia, etcétera, etcétera. Entonces me parece que la fauna y flora local ya empezar por ahí, ¿qué puedo yo experienciar y ver? Oye, muchísimas gracias a todos por la participación, yo he disfrutado como un enano y he aprendido un montón. Seguimos y pido un aplauso, por favor, para Pepa y para Teresa, que ha sido una maravilla. Gracias.